Material titulado El lenguaje y significación de Luis Ángel Báez en la Universidad del Valle tiene como función esencial del lenguaje la significación. La significación se define como la producción del sentido que le dan los seres humanos. Además, este parte de dos hipótesis elementales. La primera es la lengua, es el producto de la semantización de la experiencia humana de esa realidad. La segunda es el sentido, es un producto de alto nivel, es decir, es la interpretación que le da el individuo a la palabra. Además, la realidad es una influencia en el proceso de interpretación del hombre, porque se define como el conocimiento del mundo. Por otro lado, el producto de significación contiene una imagen real que se define como conocimiento del mundo, como les había comentado anteriormente. Este parte de unos siguientes términos. El primer término, el conocimiento de realidad, se enfoca en la forma de participación de los eventos y números. El segundo se enfoca en las operaciones del pensamiento teórico, el cual enriquece las representaciones empíricas del mundo. Y por último está el conocimiento de realidad como un aspecto del sentido, el cual es el conocimiento que adquieren los hablantes ante una comunidad. Además, una lengua natural contiene una configuración semántica y no puede ser analizada como significados hechos. Debe analizar su estructura, debido a que la semántica es una estructura que contiene una función y una producción. El teórico se refiere al proceso de significación, el cual lo elabora el hombre sobre la realidad objetiva, natural y social. Además, el ser enriquece el lenguaje verbal con las siguientes funciones. Primero, con el instrumento de la representación y predicación en relación con la realidad. El segundo, instrumento de la interacción. Tercero, instrumento de la recreación del sentido con una finalidad estética. El cuarto, con el factor en el proceso de reordenación de los significados referidos a realidad en sistemas compartidos de valoración y de contenido. Y por último, el factor determinante en el proceso de constitución de los humanos en su sentido fundamental, ya que el proceso del sujeto es el proceso de la significación. Existe un esquema como punto de partida de realidad. La primera parte es la realidad objetiva, natural y social. Segundo, se refiere al proceso elemental de la práctica empírica de aquella interpretación de la realidad, pero en imágenes, que corresponde a un evento. Se refiere a la representación conceptual, el cual se enfoca en la representación empírica porque determina un punto de equilibrio entre la asimilación de la realidad a la estructura del sujeto. Es decir, es la experiencia que hay entre un proceso donde interviene el lenguaje como elemento esencial del sentido. El cuarto es el concepto semántico, es aquel que se enriquece las representaciones empíricas que tratan del pensamiento teórico y existen unas operaciones que generan un contenido de verdad relacionando una representación y algún evento que está en la realidad. El quinto punto es la configuración semántica. Esta tiene un valor significativo en cuanto a la semántica porque se identifica un significado. Y por último, están las funciones cognitivas y estéticas, que son analizadas en forma disarsivas exactamente en la producción del sentido, debido a que la práctica discursiva siempre tiene una finalidad, ya que se adquiere un conocimiento de la realidad. El proceso de significación se construye por medio de un proceso de estructuración de la experiencia humana de realidad como sentido, con ayuda del lenguaje, porque existe un conocimiento en el mundo. La experiencia empírica y la representación se constituyen una interpretación de la realidad. La interpretación tiene como base la acción perspectiva por medio del sentido que se ha adquirido de la realidad. Existe un esquema que orienta la interpretación de realidad. Está articulado sobre la base de un núcleo proposicional y este está constituido por un evento que establece objetos participantes. El segundo es un objeto que es percibido e interpretado como actor. Y el tercero es un objeto que es percibido e interpretado como aquello que es producido.
por medio de un agente. Existen interpretaciones de eventos conflictivos, por ejemplo, llover, nevar, tronar. Estos son fenómenos naturales y tienen similitudes en los significados, pero tienen diferentes sentidos. En el segundo, el orden que presenta no es del todo arbitrario. Por las relaciones. Existe una relación entre el evento y el paciente. También entre el agente y el evento. Pero semánticamente es más básica la relación entre el evento y el paciente, como morir y matar. Estos dos eventos tienen diferente estructura, pero contienen el mismo sentido. La relación que contienen el agente, el evento y el paciente son comparables porque se consideran formales y tienen un significante, o sea, un sentido. Pedro mató a Juan con un cuchillo. No tiene ni un sentido más completo ni más incompleto que el de Pedro vino en carro o Pedro compró un carro ayer. Esto quiere decir que cada evento contiene un sentido propio. Además, las relaciones no intervienen en el sentido, pero el núcleo proposicional sí lo conforma por su determinación en cuanto a las categorías básicas de los eventos, acción, proceso y fenómeno a observar. Y él se ve obligado a acomodar un esquema inicial de los hechos de la realidad de los distintos eventos. Eventos que cumplen como transformación de un objeto y que excluyen la participación de algún otro objeto. Esto sería por medio de un proceso. Segundo, eventos que se cumplen como acciones intencionales de algún agente, pero que no incorporan en otro objeto percibido e interpretado. Las acciones. Y por último, es el periodo más avanzado del desarrollo intelectual del niño, porque es cuando él se da cuenta que la realidad de eventos que no pueden ser interpretados. Por ejemplo, son fenómenos tales como amanecer, anochecer, tronar, entre otros. Además, la interpretación contiene unos niveles. El primero es que ayuda a entender el desarrollo semántico del lenguaje. El segundo es que ayuda al niño a entender y descubrir la estructura del lenguaje por medio de su estructura y significación. También ayuda a la noción del sentido común del lenguaje por medio de la representación que se incorpora en los enunciados, como son los contenidos que se encuentran en la realidad, como por ejemplo las señales de tránsito. Uno de ellos indica el pare, no pasar, arroyo peligroso. Existe una posibilidad de entender el pensamiento, pero no sobre la realidad, tampoco sobre el vacío, porque se realiza sobre una realidad significada. La representación es una base trófica del pensamiento. Esta interpretación se da a través de los significados. Considero que el lenguaje y significación es una herramienta muy importante para el ser humano, porque los eventos sirven para interactuar con los demás en toda una comunidad, ya que interviene el lenguaje y es un instrumento para el ser humano. Gracias al lenguaje